Esta es la enseñanza número 11 y la he titulado El engaño de la venganza. El engaño de la venganza. Yo creo que el vengarnos, de alguna forma, alguno de nosotros, o mejor dicho, todos hemos pensado, ¿no?, en esta acción en el corazón. Miren, no cabe duda que una de las pasiones más destructivas del corazón es precisamente la venganza. Todos nosotros como seres humanos hemos sido heridos, hemos sido lastimados y algo dentro de nosotros nos empuja a buscar venganza. Existen estudios que demuestran que las personas que buscan vengarse encuentran una satisfacción al hacerlo. Hay un sentimiento de placer, pero estos mismos estudios revelan que ese mismo sentimiento de satisfacción al vengarse solamente es momentáneo y es pasajero. Esto nos muestra que este sentimiento de venganza de alguna forma es engañoso. Como todo pecado es engañoso. Nos promete una satisfacción, pero es momentánea, no es duradera. Y siempre terminamos perdiendo más de lo que pensábamos que íbamos a ganar. Y la venganza precisamente es un ejemplo de esto, ¿no? El momento que nos hicieron algo, pues tenemos esa emoción, ese sentimiento de buscar desquitarnos y pensamos que va a ser algo satisfactorio, pero resulta que solamente es momentáneo. Entonces, lo que nos muestra es de que este sentimiento de satisfacción al vengarnos es engañoso, porque al final nos daremos cuenta que habremos caído a un vacío profundo espiritualmente, como todo pecado. En el momento se disfruta, pero posteriormente nos sentimos en un vacío tan profundo que a veces pensamos que no podemos salir de él. El ser humano, hermanos, mitiga su conciencia al vengarse. Observen lo que acabo de decir. Mitigamos la conciencia. O sea, tratamos de alguna manera de no escuchar esa conciencia que nos dice no lo hagas. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma nosotros justificamos el acto de vengarnos reclamando nuestros derechos. Y de esa forma, bajo la bandera de los derechos, mitigamos la conciencia. O sea, la callamos. Porque podemos nosotros a lo mejor decir, hijo, ahorita que pasa un momento, lo voy a estar observando y en la primera que haga, me las va a pagar. Y podrías estar luchando con ese sentimiento. No, pero es que no es correcto. No, pero a lo mejor no lo hizo con dolo y estás en esa lucha, pero sobresale el hecho de decir, bueno, pero es que es mi derecho no dejarme, es que es mi derecho lo que de alguna forma estoy apelando, y es en base a eso que mitigamos la conciencia. ¿Para qué? Para que deje de alguna forma se ajuste a los deseos que nosotros queremos. Miren, déjenme decirles algo que a todos como cristianos debemos de entender. No hay ninguna circunstancia externa que nos empuje a actuar como no cristianos. Eso no puede justificarnos, aun cuando lo que nos hayan hecho sea injusto. No hay nada externo que nos empuje a actuar como no cristianos. Eso nos lleva a nosotros a recordar que nuestro comportamiento delante de Dios, no importando las circunstancias, debe de ser la que Él espera, como sus hijos que reaccionemos. No hay nada, repito, que justifique la manera de obrar de parte de nosotros. Ahora, recordemos que nosotros ahora somos creyentes. Ahora debemos demostrar el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que dice la Biblia en Colosenses 3:10. Vean lo que dice Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo. Aquí se refiere, Pablo en Colosenses está haciendo una diferencia en lo que éramos antes y lo que ahora somos. Observen lo que ahora somos. Y lo que somos va a reflejar una conducta. O sea, vestidos del nuevo. Hablando de comportamiento. Repito el versículo. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que nosotros somos hechos nuevas criaturas. Ahora Dios espera que esa nueva criatura que somos nosotros, al pasar del tiempo, reflejemos el carácter de Él. Es lo que el texto dice. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: vístanse con la nueva naturaleza,
y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Hermanos, nosotros como cristianos no podemos ser muy inocentes, por llamarlo así. ¿A qué me refiero? Dios va a permitir en tu vida que seas herido. Así como permitió a Job ser tocado por el enemigo, así como permitió que Satanás le diera una zarandeada a Pedro, de esa misma manera Dios va a permitir que seas herido, que seas calumniado, que pases injusticias, que se te levante un Saúl y te tire a matar. No te tire a herir. Recordemos que Saúl quería atravesar a David y clavarlo en la pared. Así Dios lo va a permitir, con el propósito de que nosotros nos parezcamos al Señor. Ahora te preguntarás, ¿y cómo es que eso funciona? Bueno, al perdonar, al amar a nuestros enemigos, a bendecir y no maldecir, a pagar bien por mal. De esa manera somos formados al carácter de Dios. Pensamos muchas veces que el ser parecidos al Señor, pues va a ser cosa sencilla o fácil, pero Dios permite circunstancias a nuestro alrededor para ejercitar ese carácter. ¿En qué momento vas a ejercitar el perdón si no hay algo que detone eso? O sea, tiene que haber un detonante, ¿no? Una persona que te haya agredido, que te haya ofendido, que haya cortado parte de tu reputación y que de alguna forma tú busques desquitarte. Dios lo permite porque es el detonante para desarrollar el carácter en ti. No viene el carácter automáticamente que hoy te duermes orando para que Dios te forme y al día siguiente ya eres un super Pablo. No, así no funciona. Vienen circunstancias que nos ayudan a desarrollar ese carácter, ¿no? Y precisamente el perdón viene desarrollado a través de algo que nos han hecho. Y muchas veces el engaño de la venganza nos lleva a pensar que pues estamos en nuestro derecho y que al final pues es de humanos defenderse. Sin embargo, no estoy hablando tampoco que te pongas ahí como tiro de cañón, ¿no? David no lo hizo. David se puso ciertamente, tocó el arpa, le aventaron la lanza, él la esquivó, volvió a regresar, le aventaron la lanza, pero él ya no volvió. O sea, de alguna forma, él fue prudente, ¿no? Ahora, aquí lo que yo quiero señalar es de que no podemos nosotros responder con la misma intención con lo que nos han dañado. Porque el que te daña no te daña para hacerte un bien, busca perjudicarte. Y la venganza precisamente tiene esa misma veneno, buscar también perjudicar al otro. Entonces, a lo que apunto es de que nosotros no debemos de reaccionar de la misma forma como lo han hecho hacia nosotros. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Observen, no se sorprendan. O sea, no debe de ser algo como que, híjole, ¿qué está pasando? Pues no que Dios está conmigo, no, sí está contigo, no te debe de sorprender lo que estás viviendo, porque vean lo que dice, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño, o sea que es una manera en la que Dios trabaja en nosotros como cristianos. Fíjense, estaba esta semana mi devocional, estaba leyendo el libro de los Hechos y al final del libro el Señor le dice a Pablo, mira, no tengas temor, tú vas a llegar a Roma y tienes que testificar como en los otros lugares. Y de repente pues sale hacia Roma, lo llevan porque él apeló a César y ahí con los soldados y todos se embarcaron y de repente hubo una gran tempestad y todo y pasaron varias situaciones difíciles. El chiste es de que los marineros del barco hacían como que iban a encallar el barco, pero Pablo le dice, miren, les voy a decir algo a los soldados, si los marineros se bajan, ustedes no se van a salvar. A lo mejor lo que acabo de decir no significa nada, pero significa mucho. Porque fíjense lo que Pablo está diciendo. Si ellos se bajan, ustedes no se van a salvar. Oye, ¿y qué? ¿Pablo no estaba ahí? Claro, pero Dios le había dicho a Pablo
que él iba a estar ¿en dónde? En Roma. Entonces, a pesar de que la circunstancia lo involucraba a él estaba confiado en lo que Dios le había dicho. Fíjate nada más. Pero permitió estas circunstancias para no solo trabajar, a lo mejor, bueno, Pablo a estas alturas ya estaba a punto de sus últimos años, pero ya a estas alturas tenía madurez, ya después de tanta persecución y tanto apedreamiento y otros naufragios que sufrió, pues él ya tenía cancha, pero los que lo acompañaban, pues también. Pero de alguna forma lo que voy es de que Pablo entendía que todas estas cosas obraban con un propósito. Y es ahí donde Pedro apunta, no es de extrañarnos. Si ahorita tú estás pasando una situación difícil, no te extrañes. No te extrañes si a lo mejor ahorita estás pasando por problemas económicos, problemas familiares, con tus hijos, con el vecino, con el hermano. No te extrañes. Lo que nos debe de extrañar es no reaccionar de una manera correcta. ¿Por qué? Porque Dios espera de nosotros que reaccionemos de una manera correcta. Ahora, la pregunta aquí es, como hijos de Dios, ¿cómo debemos de actuar cuando el sentimiento de venganza quiere llenar nuestro corazón? Porque estoy seguro que más de uno, a pesar de que somos cristianos, ha pasado por nuestra mente cómo desquitarnos. Y eso es venganza, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo, desquitarte por lo que te dijeron? No solamente aquí, a lo mejor un vecino o alguien de tu trabajo, ¿no? O un familiar. Vean lo que dice Romanos 12, del 17 al 21. Romanos 12, 17 al 21. Fíjense la instrucción de Pablo. No paguéis a nadie mal por mal. No paguéis. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, fíjate, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Fíjense, algo que no es de que me goce, pero algo de lo que esta semana me estaban hablando de un acontecimiento que está pasando a alguien en particular. Y yo he tenido seguimiento con esa persona hace rato, ¿no? Y yo le decía, no, tú pórtate como cristiano, no, tú pórtate como cristiano. Y sí, pastor, yo al final, si ellos abusaron de mí, no hay ningún problema, ¿no? Se quedaron con mi propiedad, abusaron de que yo no estaba en el lugar, bueno, pues ya no tengo nada, no hay problema. Y resulta que esta semana me estaba contando algo y yo me quedé así, luego, mira, yo me gozo de cómo Dios hace justicia. Porque todo el tiempo yo le decía, mira, Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Espérate, Dios va a hacer justicia. Y es increíble cómo Dios obra de la manera más inusual, pero te das cuenta que Dios está respondiendo ante la injusticia de aquellos que piensan que se van a salir con la suya. Fíjate nada más, Dios le da el pago a cada quien a su tiempo, a su tiempo. Y como hijos de Dios, hermanos, los incrédulos, tarde o temprano van a recibir lo que de alguna forma piensan que como es cristiano, pues no importa, mira que él es bien sonso, no responde, ¿no? Sí, como si no tuviéramos padre que responda por nosotros. ¿No les ha pasado que de repente tu hijo te dice, oye papá, fíjate que allá en mi escuela, ¿y qué le dices? Dile, así me pasó una vez, mi hija va a natación, ¿no? Dice, papá, es que ahí hay un niño, dice, que es oriental y ahí me hace la vida imposible. Lo mira, y así estaba constantemente, ¿no? Le digo, oye, ¿cómo te va? No, sí, igual, me da lata. Y él dice al profesor, sí, pero no hace caso. Mira, dile que la próxima vez ya hablaste con tu papá y va a ir tu papá. Y se me queda mirando y se sonríe.
No, como que disfrutó, dijo, ahorita voy a ir. Miren, santo remedio. No les ha pasado. Dile que va a ir tu papá. Y no porque fuéramos así sorprendentes como que, no, pues va un luchador, no. Pero el hecho de que nosotros vemos que alguien responde por nosotros, te da seguridad. ¿No es cierto? Mira, fíjense nada más lo que el Señor nos está diciendo. Yo voy a responder por ti. ¿Eso no te da seguridad? ¿Eso no te da confianza? Entonces, ¿por qué estás metiendo tú las manos? ¿No es cierto? Porque no, así Dios va a responder. Bueno, si Dios va a responder por ti, yo voy a meter mis manos atrás y voy a hacer que Dios trate con la persona. A veces que hay hermanas que, no, pastor, es que usted no conoce a mi esposo. Deja que Dios, mire, la mano de Dios es más pesada que la tuya, pero le quieren ayudar a Dios. Déjaselo. Yo recuerdo que, un día hace tiempo, mi tiempo de juventud, de que me alejé del Señor, mi mamá me dejó. Estaba siempre detrás de mí, siempre. Y un día, ¿sabes qué? Te solté. Y cuando me soltó, el Señor me tomó. Y da duro. El Señor trata duro con sus hijos. Y déjenme decirles algo. Dios es el que va a responder por nosotros. Nadie se le va a ir de las manos. Y como hemos dicho anteriormente, la mano de Dios no se pasa ni tampoco le sobra. Da la medida apropiada para cada quien. Porque sabe cómo tratar con nosotros, porque Él nos conoce. Entonces es ahí a donde Pablo está apuntando. No solamente es el hecho de que nos debemos de portar como creyentes, sino vean por ejemplo lo que dice el verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Fíjense nada más, no paguéis mal por mal. Verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Miren, hermanos, el juicio es asunto de Dios. Eso tiene que ser claro para nosotros. El juicio es asunto de Dios. Así como hay mujeres que de repente pues manifiestan queja, también hay hombres que las mujeres también se sobrepasan. Pues déjenme decirles algo, hermanos, así como hay compañeros de trabajo, vecinos o no importa quién, deja que Dios trate. Tú nada más responde como debemos de responder. Y Pablo aquí es muy claro, no pagues mal por mal. No, pero ya tengo la oportunidad para desquitarme. No lo hagas. Como vamos a estudiar ahorita a continuación la vida de David. David tenía en sus manos la vida de Saúl y no actuó en su contra. Lo mismo que José. Cuando tú analizas todas las escrituras y ves los hombres de Dios que de alguna forma Dios utilizó, no es casualidad que ellos, ahora sí que como la montaña rusa, estaban abajo y posteriormente les tocó estar arriba. En el sentido de que tenía la posibilidad para darle con todo al que se había aprovechado y nunca lo hicieron. Eso no es casualidad, como por ejemplo José, cuando fue vendido. ¿Quién lo vendió? Judá. Y lo vendió porque prefirió venderlo a matarlo. Porque no porque era muy bueno, sino porque él sabía que al matarlo no iba a tener ningún beneficio. Pero al venderlo se iba a deshacer de él y iba a tener un beneficio económico. O sea, buscó un provecho. Pues me deshago de mi hermano al final de cuentas y aparte vamos a salir beneficiados. Pero cuando tú lees al final de la historia y llega el hijo menor de Jacob después de José, resulta que José dice, no, pues déjenme al menor de ustedes. Y el que da la cara por su hermano fue Judá precisamente. Y le dice, ¿sabes qué? Yo me pongo en su lugar. Y se queda postrado a los pies de José. ¿Te imaginas si ese corazón de José no hubiera sido tratado por Dios todo ese tiempo? Toda la película de me vendiste, yo clamé por misericordia, no te importó, ahora estás aquí postrado delante de mí y ahora mi posición está por encima de ti, donde soy el segundo después del faraón, puedo quitarte la vida y nadie puede decir nada. ¿Te imaginas esa posición? Sin embargo, no hizo nada.
no se vengó. Lo mismo que vamos a ver con este David. Pero nosotros, una de las cosas que debemos de aprender es de que somos bendecidos cuando no nos vengamos. Somos bendecidos. Cuando tú quieras vengarte, déjame decirte, te vas a equivocar. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese de mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos ¿a qué? A sus oraciones. Pero vean en qué contexto lo está diciendo. No devuelvas mal por mal. O sea, la idea de aquí es de que hay un cristiano al que están abusando de él o está pasando por una situación donde surge el deseo de vengarse. Pero ese cristiano, en vez de vengarse, dobla sus rodillas y está orando a Dios. Esa es la idea de que Pedro está presentando. De un cristiano que entiende que Dios es el que da el pago y por lo tanto, en vez de tomar justicia por propia mano, busca al dador de la justicia, a Dios. Por eso dice el verso 11, apártese de mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos manchados. Versión popular, ¿no? Aquellos manchaditos que están ahí, mira, que están ahí. No, tú déjale al Señor. ¿No? Porque aquí, bueno, manchados no quiere decir que ya me ensucié la ropa, ¿no? O sea, manchados me refiero que aquellos que están abusivos, ¿no? Aquellos que de alguna forma se sobrepasan. Y aquí el texto, vean lo que dice. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Fíjense nada más, a lo mejor tú dices, pero es que, fíjate, nadie hace nada, me están agraviando y nadie hace nada. Dios ve, Dios no es ciego. Dios no es ciego y muchas veces hacemos ver mal al Señor. Porque pensamos que Él no está viendo, ¿no? Y Él observa, Él ve. Miren, el Señor cuando la Biblia dice que Él es el juez que va a dar el pago justo, nosotros debemos de pensar, no en términos terrenales. Cuando tú piensas en un juez terrenal, luego la idea es, híjole, que no me salga corrupto. Porque si el contrario tiene más dinero, pues se va a vender, ¿no? Y híjole, ya llevo la de perder. ¿Por qué? O incluso puede ser un juez que no sea corrupto, pero no tiene todas las evidencias. Él no vio, él no observó los hechos. Pero déjenme decirles algo, Dios sí observa los hechos, sí ve los acontecimientos. A mí me ha tocado casos en la iglesia donde está tremenda el pleito entre dos hermanos y yo los agarro y le digo, venga, vamos a platicar. Pero miren, les quiero decir algo. Hay un problema entre ustedes. Yo no estuve presente. Nadie estuvo presente. Solo ustedes dos saben lo que dijeron, lo que se hicieron y cómo actuaron. Ahí los dejo con el Señor. Él es el juez de ustedes. Arréglense, pero salen bien de aquí. ¿Por qué? Porque el asunto es de que no podemos nosotros pensar que nadie nos vio. No, el Señor sabe lo que dijiste. Que si tú ya en la confrontación metiste las manos atrás, pues este es problema tuyo. Pero el Señor sabe lo que dijiste, lo que hiciste, cómo actuaste, cómo respondiste, y a Él no lo vas a engañar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de ver. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es por eso que es mejor estar del lado de lo justo, de lo bueno, de lo verdadero, porque es estar del lado de Dios y Él me va a defender, me va a proteger. Pero si hicimos algo que no era correcto, es mejor, ¿sabes qué? Sí, la regué.
en esto y pido perdón y me arrepiento y caminar con el Señor. Eso es lo mejor que nosotros como creyentes pudiéramos considerar, porque la Biblia prohíbe la venganza personal. Vean lo que dice Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mateo 5:43, el Señor mismo también lo menciona. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Porque el texto de Levítico 19 dice eso, ¿no? No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ellos dijeron, bueno, yo estoy amando a mi prójimo, pero al enemigo ese sí lo voy a tener de lejos y cuando lo vea, le voy a dar con todo. Y el Señor dice, no, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. Ay, pero es mucho pedir. No es mucho pedir para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque ya como cristianos Dios nos dio la capacidad de responder como Él quiere que respondamos. Porque si no, no nos estuviera pidiendo algo que de antemano Él sabe que no vamos a cumplir. El Sermón del Monte, como hemos estudiado los domingos, es algo que que se limita al cumplimiento de los creyentes. Si tú comienzas a leer Mateo 5, dice que subiendo al monte se sentó y dijo a sus discípulos. ¿A quién? A sus discípulos. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que tenemos la naturaleza de Dios podemos responder como Él. Colosenses 3:10. Vamos a ser transformados a la imagen de aquel que precisamente nos formó. Entonces, Romanos, Pablo menciona cómo debemos de responder. Pedro también. Es la misma enseñanza que el Señor nos da en Mateo 5. Ahora, estos principios que hemos aprendido fueron una realidad en un personaje del Antiguo Testamento, que es el que estamos estudiando, que es el rey David. Por eso se dice que el rey David es uno de los, o el único de los pocos hombres del Antiguo Testamento que tuvo entendimiento del Nuevo Testamento. O sea, él como que se adelantó, pudiéramos decirle así, ¿no? Se adelantó a la revelación del Nuevo Testamento, porque él tuvo mucho entendimiento respecto a las cosas de la gracia. Ve el Salmo 51, ve el Salmo 32, ¿no? Su manera de proceder. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 24, del 1 al 6, y vamos a ver esto que estudiamos en la vida de un hombre que vivió en el Antiguo Testamento y que ya manifestaba características propias de Dios. Vean lo que dice el primer libro de Samuel 24:1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró en ella para cubrir sus pies. Este es un eufemismo, cubrir sus pies. En realidad quiere decir que entró para hacer sus necesidades. Nada más que es un eufemismo para que no fuera el lenguaje muy grotesco. Pero dice, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Que para amigos como esos, ¿no? Fíjense nada más, he aquí el día que te dijo Jehová. Hermanos, nunca Dios le dijo eso a David. Vean nada más cómo David a estas alturas hemos estudiado que estaba en su etapa de fugitivo. Se escondió en la cueva de Adulam, que fue la última enseñanza, y en este momento está en otra cueva huyendo porque Saúl va por su vida para matarlo. Y vemos que estando ahí, todavía no solamente él tiene que lidiar probablemente con emociones que obviamente van en contra de Saúl, sino también con los comentarios de los amigos. Mira, si no te van a ayudar, mejor aléjate de ellos. Oye, fíjate que fulanito o fulanita, no, si es que es tremendo. No, yo ya la conocía o yo ya lo conocía, no, mejor aléjate de ellos.
Si no te van a edificar, mejor apártate. Mira, porque si no somos como David, le vamos a enterrar el cuchillo a Saúl. Así Saúl. Pero el corazón de David no era así. Vean lo que dice el verso 4. Bueno, el verso 5. Sí, el verso 4, perdónenme. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego en tu mano a tu enemigo y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Hermanos, si hay algo en la actualidad que ya no hay respeto, es hacia la autoridad. ¿Ves a los policías cómo los agarran? Al presidente mismo, miren, déjenme decirles algo, a pesar de que él no sea creyente y diga cosas en contra que no son bíblicas, es falta de respeto decirle que se calle. Hay un predicador español que tiene así: cállese. Es falta de respeto. No importa qué presidente sea, es una autoridad. Ahora déjenme decirles algo. Esto no es, también pasa en la iglesia. Ya no se respeta ni a los pastores, ni a la esposa del pastor. Ya no tienen respeto. Y fíjense nada más cómo Saúl dice, ¿sabes qué? Perdón, David dice: no tocaré, mi mano no va a ser sobre el ungido de Jehová. Fíjense nada más, Saúl era una persona perversa. Y a pesar de eso, David, ¿qué hizo? Yo me hago a un lado, el Señor que trate con él o con ella. Hermanos, yo algo que aprendí a lo largo de la iglesia fue eso. Si hay algo que yo no entendía de la autoridad en la iglesia, yo mejor me quedaba callado y el Señor que se encargara. Es la mejor posición que podemos tener. Mismo aún, yo estoy bajo autoridad. Hace como 2 semanas tuvimos una reunión regional. El supervisor, algo que no fue muy acertado, pues yo no dije nada. Yo me quedé como callado. Pero la situación es de que de alguna forma es mejor que Dios trate con aquellas personas que están en autoridad. Es como el papá, ¿no? O sea, muchas veces nosotros como papás o como hijos, sabemos que a lo mejor el papá no andaba muy bien atinado en las cosas, pero no teníamos respeto para acercarnos hacia él. Y ahora en la actualidad los hijos ya no tienen respeto. No recuerdo dónde lo leí, o quién me lo dijo, que antiguamente los niños eran los que se iban de la escuela, porque no aguantaban, ¿no? La rigidez de los profesores, porque o se educaban o se educaban. Y ahora los que se van son los maestros. ¿Por qué? Porque ya no aguantan a los niños. Y es ahí donde vemos una problemática mundial, no solo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, ya no hay respeto por la autoridad. En primer lugar, lo que vemos en el texto es que David evitó tomar justicia propia, o sea, evitó la venganza, porque tenía de espaldas a Saúl. Lo tenía de espaldas y lo tenía en una cueva, con todo su ejército atrás, eran como 400. Y Saúl solo. El Señor permitió que David lo tuviera en charola de plata, así como José tuvo a Judá, así como muchas veces has tenido a aquella persona que te ofendió. Y tú ¿qué dices? Mira, solo con un comentario lo hago trizas, pero te has aguantado. Y eso es lo que hizo David. Con un espadazo, mira, lo hubiera hecho leña, pero él se aguantó. Este fin de semana estoy en la casa de un hermano y me dice: fíjate pastor, que me han hablado mal de ti. Le digo: sí, pues no es normal, eso no es algo nuevo. Le digo: no, la verdad que sí. Le digo: pero diles que te cuenten la película completa. Le digo: porque además te cuentan su parte, pero que te cuenten lo que es completo. Ahora, en realidad a mí no es algo que me diga, o la enseñanza sea por eso, ¿no? La verdad que no. Hace tiempo me dejó de importar. Me importaría si fuera cierto, pero como no es cierto,
no me ocupo en esas cosas, ¿no? Y nos ocupamos en otras cosas, porque no somos ya a estas alturas para ser sensibles de piel y de corazón, no, estaríamos perdidos. La verdad que no. A los que voy es que hay muchos que son de corazón todavía muy sensibles y deben de cuidar su corazón. A pesar de que a lo mejor tengas razón, de que te dijeron algo que no es cierto, pero a pesar de eso debes de guardar tu corazón. Porque este corazón es responsabilidad nuestro cuidarlo. Tú decides agarrar la ofensa, consumirla, guardarla en tu corazón y que dé fruto. Tú decides en tu corazón. Pero también tú decides hacerla a un lado. Y hace tiempo yo aprendí a que yo decido ofenderme o no ofenderme. Y bueno, seguir la vida normal. ¿Por qué? Porque es lo que vemos en la Biblia. Y es lo que Dios espera de nosotros, que avancemos en madurez, en crecimiento. Y David lo muestra aquí. Si hubiera habido un hombre que pudiera apelar a la venganza justificada, ese era David. Él hubiera dicho, oye, pero él es el primero que me está buscando para matarme. Él es el que me está buscando a mí. Yo no lo he buscado, todos son testigos. Entonces es justificable lo que voy a hacer y lo hubiera matado. Él es la persona más indicada para haber dicho eso y sin embargo no lo hizo. Eso no fue coincidencia, hermanos. De alguna manera fue arreglado por Dios para probar a David, para entrenar a David, para mostrar el corazón piadoso de David. Dios va a permitir eso en nosotros. Miren, he platicado eso hace tiempo, en otras ocasiones. Hace mucho tiempo unos hermanos sí se pasaron en sus comentarios y en cosas. Llegó hasta oídos el pastor Chuy y fue fuerte la cosa, ¿no? Y el chiste es de que un pastor de Estados Unidos me decía, tú no digas nada, dijo, tú aguanta, tú aguanta, tú aguanta. Yo decía, pastor, pero dicen cosas que sí se pasan. No, dijo, nosotros no somos de ese linaje, tú aguanta. Dije, bueno, y aguante. Pasó el tiempo, pasó un año, yo creo un poco más, y un día recibo una llamada. Además, ya ni su teléfono ya lo tenía registrado en el mío. Vi un teléfono, dije, ¿quién será, no? Saliendo de un estudio ahí en Montreal Norte. Bueno, y era él. Y le digo, hola, ¿cómo estás? Bien, dice, oye, ¿tienes tiempo? Le digo, pues acabo de salir de un estudio, pero llego a mi casa como en media hora. Bueno, voy para allá. Le digo, bueno, pues está bien. Y mi esposa me decía, ten cuidado, dice, porque son de los que grababan, pero grababan maliciosamente. Te grababan la enseñanza y a ver qué te sacaban, pero ellos picaban para ver qué sacabas. Ya lo tengo. O sea, eran de ese tipo de personas. Y dije, ve, le digo, no te preocupes, ¿no? Total, que nada debe, nada teme, ¿no? Y pues las cosas como son. Ya llegó y me dice, súbete, ¿no? Ya me subí a su carro y me dice, hace 1 mes y 4 días, fíjate, lo tenía yo creo contado, o sea, que lo que me dijo creo que sí era real, porque sí estaba consternado, me decía, hace 1 mes y 4 días que no puedo dormir, dice. Dios me ha dicho que venga aquí a hablar contigo. Yo dije, ¿qué pasó? Dice, vengo a pedirte perdón, porque he pecado, perdón a ti, dice, y al Señor también. Yo le dije, ¿sabes qué? Pues la verdad sí te recibo tu perdón, porque sí se pasaron. Pues sí se pasaron, pero bueno, pero le dije, mira, ¿sabes qué? Esto es una prueba también para mí. ¿Por qué? Porque es el hecho de yo cómo voy a reaccionar. ¿No? Y déjenme decirles algo, esto que vivió David, lo vamos a vivir cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vas a tener a tu Saúl, con nombre distinto, pero vas a tener a un Saúl detrás de ti, que está, mira, duro y duro y duro y duro, pero dale gracias a Dios por esos Saúles, porque ahora somos, por la gracia de Dios, en carácter lo que somos, por ellos, que fueron un instrumento de Dios para formar carácter, para perseverar, para continuar, ¿no? Que si no alcanza o alcanza, ¿ustedes creen que ahora ya me preocupa eso? No, hermanos. En una ocasión había un hermano que siempre ha habido, ¿no? Hermanos de buen corazón que de alguna forma, pastor, mire, y te dan una ofrenda, ¿no? Algo. Y bueno, pero algunos de alguna forma como que ya después lo hacen como, ¿cómo les diré? Como que pensando que uno va a pasar ciertas cosas. Y en una reunión,
enfrente de los hermanos me tocó exhortarlo fuerte. Era una reunión donde había algunas personas homosexuales y todo, y estábamos predicando, y yo veía a los que estaban ahí, que estaban siendo tocados por Dios. Tú sabes que desde aquí se ve todo, ¿no? Y de repente, y yo veía uno que estaba así quebrantado, y el otro interrumpiendo, y esto y aquello, que me toca callarlo enfrente de todos. Cállate. ¿Qué tanto estás interrumpiendo? Déjame hablar, déjame dar mi enseñanza. Ya termina la enseñanza, pero sí fui duro, sí fui duro, honestamente. Llegó y me dice, oye, perdóname. Le digo, no, le digo, es que tú debes de darte cuenta que estás estorbando a la obra de Dios. Y cuando alguien estorba la obra de Dios en ese sentido, sí tenemos que ser rígidos. ¿Por qué? Porque tú no sabes si a lo mejor la persona que atrás se está arrepintiendo, el Señor le está quebrantando, y por la imprudencia de aquel, la otra persona se desconecta, ¿no? Por llamarlo así. Y de alguna forma, pues, terminó yendo, ¿no? Pero bueno, el asunto es de que nosotros no podemos de alguna forma, como decíamos esta vez en el seminario, vendernos en ese sentido. Para que no se vayan a sentir mal, le voy a cambiar de tema, ¿no? Hay veces que me ha tocado temas que corresponden a cosas que están viviendo en la iglesia particularmente, pero lo tengo que decir. Y lo tengo que decir porque yo no estoy, y lo único que me lleva a hacerlo es buscar la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna forma necesitamos dar el consejo de Dios como es. Y es ahí donde vemos cómo el Señor va tratando en cada uno de nosotros, moldeando nuestro carácter, a ver cómo vamos a responder en situaciones difíciles. ¿Cómo vamos a responder en situaciones donde en un momento dado podríamos responder de una manera incorrecta? Pero dale gracias a Dios por esos Saúles. Son los que te están ayudando a formarte, a formar el carácter. Ahora bien, David, hermanos, en segundo lugar, David no pagó mal por mal. Vean lo que dice primer libro de Samuel 24:7. Primer libro de Samuel 24:7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ve qué carácter de David. Miren, cualquiera en su posición hubiera dicho, bueno, yo no voy a hacer nada, pero me voy a hacer para atrás. Pásale al más aguerrido de su ejército, al más broncudo, como decimos normalmente, ¿no? Al que es el primero en brincar, ¿no? Oh, déjame, si tú no quieres, David, yo lo hago. Él hubiera dicho eso. ¿Sabes qué? Mejor me hago a un lado y pásale. Lo que nos deja ver que David no solo no lo mató, lo defendió. Lo defendió. Hay dos características en 1 Corintios 13 que es del amor. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, ¿no? Y de alguna forma, esos son dos palabras que se complementan. Déjeme ir al texto. 1 Corintios capítulo 13, verso 1. 4. El amor es sufrido, es benigno. Miren, la palabra sufrido no se refiere a ese sufrimiento por el desamor. Ay, me dejó mi mujer, me dejó mi novia. No se refiere a ese sufrir por amor. Este sufrir se refiere a Crisóstomo decía que es una palabra que se refiere a ser atacado constantemente, pero a pesar de que tú tienes la oportunidad de vengarte, no lo haces. Ese tipo de amor sufrido. Y la palabra benigno no solamente se refiere a ser paciente, sino se refiere a ayudar a aquel que de alguna forma te ha agraviado. Ahora pensemos en lo siguiente. Probablemente muchos nos quedaríamos en la primera etapa. Bueno, yo no me voy a vengar. Bueno, yo no voy a responder de una manera incorrecta, como lo hizo David. Bueno, yo no lo voy a matar. Pero David no solo se quedó ahí, sino que lo defendió. Eso es benigno. O sea, no solamente yo no voy a actuar en venganza, sino si veo que si mi enemigo está en problemas y en dificultad o no tiene que comer, yo voy y le llevo una despensa. Eso es ser benigno.
El amor es sufrido y es benigno. Fue precisamente lo que hizo David. David no solo no lo mató, sino que actuó por el bien de él, lo defendió. Yo no lo voy a matar y tú tampoco lo vas a hacer. Esa es la actitud de David, ¿no? Y esa es la actitud del Nuevo Testamento. El amor es sufrido, es benigno. No solamente no nos vamos a vengar, sino que si vemos que está en problemas, yo le voy a ayudar. Y ahí ya se complica el panorama para muchos, porque ahí es donde Dios empieza a tratar en nuestro corazón. Entonces, David mostró el carácter de un verdadero hijo de Dios. En cambio, nosotros muchas veces en conversaciones, críticas, cortamos en pedazos el carácter de una persona, su estima a los ojos de los demás. Porque déjenme decirles algo, miren, no falta la persona que se come todo lo que escucha. Ay, fíjate que fulanito y fulanita, ya eso te llevó a tener un aspecto de la persona sin conocerla. Y ese es un error. Eso es un error. Pensar que de alguna forma yo estoy de un lado porque me apoyan económicamente, supuestamente, o estoy del otro lado porque, no sé, pasa otra cosa, eso es un error. Una suposición de ovejas, porque no me conocen. Los que me conocen saben que no hay precio, en ningún sentido. Entonces, lo que nosotros necesitamos ver es lo siguiente, como lo hizo este David. ¿Qué fue lo que hizo? El carácter fue depender totalmente de Dios y de las buenas intenciones de los hermanos. ¿Por qué? Porque de alguna forma, déjenme decirles, si nosotros caemos en suposiciones de decir, es que estaríamos tomando el lugar de Dios, porque solamente Dios conoce las intenciones del corazón, no la otra persona. Yo no conozco las intenciones de la gente, pero si me dejo llevar por un comentario que me dijeron de tal persona y asumo que esa persona es así, estaríamos equivocados. Estaríamos equivocados. Entonces necesitamos tener cuidado en ese aspecto. Número 3, David dejó que fuera Dios quien diera el pago. Dice el verso, primer libro de Samuel 24, del 8 al 12. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Fíjate el respeto todavía. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? O sea que Saúl se vio influenciado por las palabras de la gente que lo rodeaba. Fíjense la diferencia. ¿Se acuerdan que una de las primeras enseñanzas estudiábamos acerca del linaje de David? El linaje de Elí y el linaje de Samuel. Del linaje de Elí vienen los que son como sus hijos y actúan como él. Pero del linaje de Samuel son los que vienen de la línea de David. Saúl viene del linaje, por llamarlo así, de los de Elí. Y David no. David viene del linaje de los de Samuel. Hablando espiritualmente en este sentido. ¿A qué voy con esto? Que Saúl se dejó llevar por los comentarios. Y David no se dejó gobernar por lo que le dijeron los otros, mátalo. Y Saúl sí iba a matar a David por lo que escuchó. Qué increíble, ¿no es cierto? O sea, fíjate nada más lo que provoca la influencia de las malas compañías. Tenemos que tener cuidado en ese aspecto. He aquí que han visto, verso 10, he aquí que han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Qué tremendo, ¿no es cierto? Este David es un personajazo. Verso 11. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu mano y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo,
Fíjense nada más el carácter. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Qué fue lo que hizo? Él se hizo a un lado. ¿Qué fue lo que estudiamos en el Nuevo Testamento? Es Dios el que da el pago. Fue lo que hizo David. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Qué carácter, hermanos. Qué vida ejemplar de un creyente. Mi vida no será contra ti. Yo te voy a encomendar al Señor, el Señor tratará contigo, pero yo no voy a dejar que mi mano, ni nadie de los que están alrededor mío, caiga sobre ti. Yo te tenía en mis manos y no te maté. Pero tú sí vienes tras de mí por lo que has escuchado. ¿Qué carácter? David rehusó adelantarse al tiempo de Dios. Porque el amigo, ¿qué le dijo? Vea, aquí está el día en el que Dios ha dicho. Porque ellos sabían, incluso Saúl, lo reconoce. Yo sé que después de mí tú vas a ser rey. Vean lo que dice, por ejemplo, el verso 13 en adelante, primer libro de Samuel 24. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Fíjense, de los impíos saldrá ¿qué? La impiedad. O sea que la venganza es de impíos, no es de cristianos. La venganza no es de cristianos, hermanos, es de impíos. Así que mi mano no será contra ti, tras quien ha salido el rey de Israel. Verso 14. Tras quien ha salido el rey de Israel, ¿a quién persigues? A un perro muerto, a una pulga. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Vean nada más cómo empieza a describir el carácter de David, porque a lo mejor para muchos a estas alturas no tiene esto, como que no representa algo en su vida, porque todavía no hay un Saúl, ¿no? Pero deja que se levante un Saúl, entonces esto va a cobrar vida en ti, ¿no? Y es ahí donde vemos cómo Dios permitió que esto aconteciera. Verso 19. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? ¿Quién lo hará? El creyente, hermano. Nosotros lo debemos de hacer. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, observen, yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Pero observen, había entendimiento. Saúl entendía que después de él era David. Por lo tanto, David también lo entendía así. Para él hubiera sido fácil. Bueno, ya lo tengo aquí. El otro dijo que Jehová lo puso en mi mano, pues ahora es cuando. David supo esperar su tiempo. Y es así, hermanos, hay que esperar el tiempo. La la rueda de la fortuna tiene que bajar para aquellos que están arriba, para aquellos que dicen que no les va a pasar nada, va a bajar. A Dios nadie se le escapa de las manos. Hace tiempo, aquí precisamente en Montreal, estaba trabajando en una compañía de judíos. Y el gerente era una persona bien especial. Era abusivo, robaba descaradamente. En aquel entonces pagaba $7 la hora. Y a los trabajadores que tenía ahí, no solamente era el gerente, él buscaba a la gente. Porque él participaba y era de él una agencia de trabajo. O sea que era negocio redondo. ¿Por qué? Porque él mismo los contrataba en su propia agencia,
cobraba en la compañía 17, 18 dólares por hora de cada uno y él pagaba 7. O sea, era un verdadero estafador. Y él, un día yo platicando así, él decía, ¿a mí qué me van a hacer? Dice, todo esto yo lo he hecho, dice, esta compañía yo la levanté. Y todos decían, yo lo personalmente decía, Señor, si tú vas a tratar con él, yo creo que este sí te va a costar trabajo, Señor, porque era el hijo de los dueños. Mira, confiaban en él ciegamente. Pero un día salió la caja de Pandora. Y de tal forma que los mismos dueños no lo dejaron entrar a la compañía. Y él estaba rogando y rogando. Hermanos, se hizo de minas en su país. Se hizo de toda una esquina aquí en Montreal. Iba a levantar un gran edificio. Todo era de él ya. Todo lo que se había robado. Pero déjenme decirles algo. Dios le dio el pago al final. Aquellas personas que nosotros pensamos, incluso esos líderes de Estado, que pensamos que Dios no va a venir juicio sobre ellos tarde o temprano, Dios les hace ver su propia suerte. Porque como vemos en la Biblia, aún Nabucodonosor y aún toda esa gente que de alguna forma oprimieron al pueblo de Israel y ahorita sigue haciendo la misma situación, tarde o temprano Dios lo permite para tratar con otros pueblos, pero a su tiempo Dios les hace ver a ellos mismos su propia suerte. O sea que si en algún momento tú dices, no, pues no me ha pasado nada, espérate. Es mejor conducirnos correctamente en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos, porque al final Dios es el que va a dar el pago. Tú da lugar al Señor, tú no pongas tu mano sobre la persona, tu boca sobre el comentario, tú hasta a un lado y deja que el Señor trate. Lo que nos toca a nosotros es lo que hizo David, actuar como creyentes. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta mañana te damos gracias. En esta noche, Señor, te damos gracias. Porque en tu misericordia, Señor, estamos aquí esta noche. Ciertamente, si cada uno de nosotros pasara delante de ti, saldríamos mal, Señor. Saldríamos mal. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Tú conoces lo que hay en nuestras vidas. No podemos ocultar delante de ti nada de nosotros, Señor. Conoces las intenciones, conoces las motivaciones, conoces nuestro corazón. Pero en esta hora, Señor, te rogamos que nos perdones. Perdónanos, Señor. Danos un corazón distinto, un corazón que te ame, un corazón entregado con la actitud correcta. Quita todo sentimiento, Señor. Quita todo aquello de nuestro corazón que nos quiere incitar a pecar delante de ti. Quítalo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no levantar nuestra mano en contra de alguien. Ayúdanos a responder y a contrarrestar el mal con el bien. Ayúdanos a depurar nuestro corazón de todo sentimiento pecaminoso, de todo sentimiento de venganza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. No podemos sin ti. No podemos sin ti. Reconocemos nuestra dependencia, nuestra necesidad. Reconocemos que si tu gracia no está con nosotros,
nosotros seguiríamos igual, Señor, con un corazón duro, con un corazón engañado. Ayúdanos a contar nuestros pasos. Ayúdanos a examinar nuestro corazón de una manera sincera, de una manera limpia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestros motivos, nuestra vida. No está oculta delante de ti. Tú conoces la vida de mis hermanos, Señor. Conoces su situación, sus problemas. Señor, ayúdalos. Ayúdalos, Padre. Dales entendimiento, sabiduría, madurez. Ayúdanos, Señor, a ver esas circunstancias bajo una perspectiva divina, Señor, en la que tú sigues formando nuestro carácter a través de esos saúles que se puedan levantar alrededor nuestro. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que detrás de todas esas pruebas, de todas esas dificultades, hay un propósito, Señor. Y es que aprendamos a amar como tú amaste, a perdonar como tú perdonaste, a darnos como tú te diste por nosotros. Aún aquellas personas que han obrado mal, darnos a ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Corazón contrito y humillado, no despreciarás, Señor.